experiencia y poder compartir la palabra, pues, versículo por versículo, y continuando con nuestra serie precisamente del libro de Efesios, capítulo 1, libro de Efesios, en el capítulo 1. Y antes de ir a esta lectura, vamos a hacer una oración. Oramos, Señor, dándote gracias. Es un privilegio para mi vida poder llegar a tu palabra y estudiar y compartir tu palabra. Y, Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia, por bastante tiempo enseñando, preguntando. Y el deseo de mi corazón es precisamente honrar tu nombre y seguirlo haciendo, Señor, hasta cuando tú quieres. Permite, Señor, que pueda aprovechar todas las oportunidades, aquí, afuera, en el colegio, en todas partes, y no cesar de hablar del mensaje de salvación. Gracias te doy en esta mañana. Te pido que coloques tus palabras en mi boca para que hable tu palabra como debo hablar, y que todos en esta mañana tengamos corazones sensibles, dispuestos, Señor, para recibir esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a hacer esta lectura del versículo 3 al versículo 14. Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 al versículo 14, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él cuando, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en la mano, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la sala de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Y cuando iniciamos esta serie, fuimos apenas llevamos 2 sermones apenas, y fuimos del versículo 1 hasta el versículo 7 en 2 sermones, o sea que los primeros 7 versículos ya los explicamos, y alabamos al Señor y alabamos al Señor por sus alabanzas, o damos alabanzas por nuestras bendiciones en Cristo, nuestras bendiciones. Claro, somos mandados nosotros a dar alabanzas al Señor por nuestras bendiciones. ¿De qué tipo? Por nuestras bendiciones materiales, pero sí damos alabanzas al Señor por nuestras bendiciones espirituales. Partiendo del versículo 3 vamos a hacer una retroalimentación antes de entrar al versículo 8. Y en el versículo 3, la frase que enfatizamos es: nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y el apóstol Pablo dijo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo debe ser alabado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como creyentes, y los creyentes que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, debemos decir grandes y maravillosas cosas acerca de Dios. ¿Quién es Dios? No es únicamente el Dios y Padre del Señor Jesús, sino también desde que nacimos de nuevo también se convirtió en nuestro Padre, en nuestro Dios y en nuestro Padre. Hablando de decir grandes cosas, el Señor
Podemos recordar lo que el salmista dice allá en el Salmo 103, versículo 1, usted lo ha leído: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cierto? Bendiga mi ser, ¿qué? Su santo nombre. ¿Qué debemos decir como creyentes? Empieza ese versículo 3 diciendo: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros bendigamos, exaltemos, honremos con nuestras palabras el nombre del Señor por su salvación a nuestro favor. Cuando leíamos el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y empezando con este versículo 4, de ahí empezamos nosotros a enumerar algunas de las bendiciones que Dios ha dado desde el cielo. ¿A quiénes? Bendiciones que Dios da desde el cielo. ¿A quiénes? ¿A todos? A todos los que somos sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y una de las bendiciones que vemos ahí, dijimos que en el versículo 4, ¿cierto? Y la bendición que aparece acá es que Dios nos predestinó para ser adoptados como sus hijos adultos. Ya lo habíamos dicho. Y esta es la segunda bendición que Pablo menciona, que nos ha sido dada porque ahora estamos en ¿quién? Ya no estamos en Adán, ya no estamos en la familia de Satanás, ya no estamos separados de Dios, sino como cantábamos, estamos en ¿quién? En Cristo. Entonces, por causa del gran amor que el Padre tiene para cada uno de nosotros, Él, o sea, Dios, determinó antes de crear el mundo que todos los que están en Cristo serían puestos o seríamos puestos en una posición de hijos adultos en la familia de Dios. Cuando entramos en la familia de Dios, ¿entramos en qué posición? Como hijos adultos, y por eso hablábamos de que somos coherederos con el heredero. ¿Quién es el heredero de todas las cosas? Jesús, pero nosotros somos coherederos con Él que ha heredado todo. Versículo 6 nos habla de que nos ha dado bendiciones inmerecidas por medio de su amado Hijo. Y este versículo 6, además de que hay una bendición acá, es una continuación del versículo 5, dándonos a entender la razón por la cual Dios ha propuesto tantas bendiciones para nosotros. ¿Cuáles son las importantes? ¿Las bendiciones materiales o las bendiciones espirituales? ¿Qué es lo que le interesa realmente al Señor que nosotros conozcamos y por lo cual nosotros le demos gracias? ¿Por sus bendiciones materiales o por sus bendiciones espirituales? Por las espirituales primero que todo. Claro, cuando viene algo material, de la mano del Señor viene y le damos gracias. Pero realmente el Señor quiere es que glorifiquemos, exaltemos, digamos grandes y maravillosas cosas del Señor por sus maravillosas bendiciones espirituales. Bien lo dice allá en 2 de Juan, cuando escribe el apóstol: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Sí? Dice, pero así como prospera tu alma. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que Dios está mirando? Entonces, el alma, el crecimiento, el fortalecimiento espiritual. Entonces, este versículo 6 es una continuación del anterior y nos da la razón por la cual Dios ha puesto tantas bendiciones para nosotros. Como dice la nueva versión internacional, para la alabanza de su gloriosa gracia. Esa gracia que nos ha dado gratuitamente en su amado. Gracia gratuita. Y el versículo 7, con el que terminamos ese segundo sermón, es la bendición de que Dios nos redimió y nos perdonó. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y es especial cuando la Biblia, la palabra de Dios, habla de que fuimos redimidos. Y lo hemos explicado varias veces. Estamos en un mercado, y ese mercado se llamaba el mercado de esclavitud. Ese mercado, ¿no?, se llamaba el mercado de esclavitud del pecado. Y la idea del apóstol Pablo, como lo hablamos, era de la época en la que compraban y vendían esclavos.
Y entonces iba el que quería comprar un esclavo, eso lo sacaban como el que vendía plátanos y papa y como el que vendía mercado. Los ponían allá y había un stand, un kiosco, como ustedes lo llaman, donde estaban todos los esclavos. ¿Sí? Fuerte, flaco, gordo, mujer, de todo había allí. Y entonces iba el hombre que iba a comprar y empezaba a mirar. ¿Y qué decía? Bueno, yo quiero ese que está allá. Alguna característica, algo miraría. De pronto se acomodaba a las necesidades que habían del trabajo, la necesidad en la casa, lo que tuviera el menester para pensar. Y este hombre lo compraba, y allí la palabra era que lo redimía, lo compraba. Y lo compraba mediante el pago de un precio. Este hombre tenía que dar un precio por ese esclavo. Pero es interesante que cuando el esclavo era comprado, el esclavo recibía un certificado de libertad, donde el certificado de libertad le decía: señor esclavo, usted ha terminado su tiempo de esclavitud y ahora es libre. Otros los compraban y simplemente los compraban y los dejaban libres. Ya los dejaban ir. Pero ¿sabe qué hacía este esclavo que había sido comprado? Como dice 2 Corintios capítulo 5, servía a aquel que le había dado la libertad. Servía voluntariamente a aquel que le había dado la libertad. Cuando las escrituras en este versículo dicen que fuimos redimidos por la sangre del Señor Jesús, quiere decir lo mismo, que Cristo vino y pagó el precio y nos rescató del mercado de esclavitud, del pecado, por medio de la sangre, el sacrificio de Cristo. Ese fue el pago. Entonces de esa manera nos compró, de esa manera nos redimió, porque ¿dónde estamos? En esclavitud. ¿A quién? A Satanás. ¿Y a quién? Al pecado. Ya le da el sentido cuando cantamos aquel himno que hace días no cantamos, pero que cantaremos: comprado con sangre por Cristo. El Señor nos redimió. En quien tenemos redención. ¿En quién tenemos? En Cristo tenemos redención. ¿Por la sangre de quién? De Cristo. ¿Según qué? Las riquezas de su gracia, de su abundante gracia, una gracia gratuita a favor de cada uno de nosotros. En estos versículos del 8 al 14, para finalizar esta sección, entonces vamos a ver las otras bendiciones que aparecen allí y para que pueda estar pendiente. Versículo 8 al 10 dice de la siguiente manera: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y la bendición que aparece aquí, usted la puede identificar, que Dios nos ha dado ¿qué? ¿Qué dice este versículo 8 al 10? ¿Qué nos ha dado? Muy bien, nos ha dado entendimiento de su plan futuro. No nos ha dejado sin entendimiento de su plan futuro. Y este versículo 8 podemos continuarlo con el 7 diciendo que su perdón no solo es dado según las riquezas de su gracia, sino que ese perdón lo hizo sobreabundar para con nosotros. Es decir, escuchen esto y grábeselo en su corazón, no lo olvide, porque lo cantamos, lo hablamos y lo leemos. No tenemos necesidad de preocuparnos de que nuestro pecado sobrepase alguna vez el perdón de Dios. Escúchenlo bien, ya no tenemos que preocuparnos, no tenemos necesidad de preocuparnos de que nuestro pecado alguna vez sobrepase el perdón de Dios. Y es un perdón que el Señor nos extiende en su gracia. Usted ha leído Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo es el perdón del Señor? El perdón del Señor es infinito. Y Él lo hace, escuche esa palabra, por esa frase que está en el versículo, lo hace sobreabundar para con nosotros. ¿Qué es sobreabundar? ¿Qué es sobreabundar? Usted lo ha hecho, ¿cierto? Tiene un vaso y échale agua y hasta que se riegue. Eso es sobreabundar. El Señor, su perdón, lo hizo sobreabundar para con nosotros sin medida.
sobre aquellos que confían en Jesucristo para salvación. Entonces, pues, vean lo que bonito que tiene este versículo. No solo podemos disfrutar de la gloria futura con Dios, sino también de comunión con Él en el presente. ¿Sí lo puede ver ahí en el texto? No solo podemos disfrutar de la gloria futura con Dios, que la vamos a disfrutar porque es futuro, sino que también actualmente podemos disfrutar de comunión con Él en el presente. Y primera de Juan dice, tenemos comunión unos con otros porque somos hijos de Dios. Y aquí hay dos palabras, una es sabiduría y la otra es inteligencia. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿en qué? En toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría aquí en el griego es Sofía. ¿Y la sabiduría viene de quién? Usted lo ha leído, Proverbios lleno y nos explica, la sabiduría viene del Señor. ¿Y qué es la sabiduría? Muy bien, pero ¿qué podemos decir de la sabiduría? ¿Cómo podemos dar una definición que no se nos olvide? La sabiduría es un discernimiento espiritual, escúchelo bien, para comprender las cosas profundas de la revelación divina, del consejo y los propósitos eternos de Dios. Esa definición no se les puede olvidar. Un discernimiento espiritual para comprender ¿qué cosas? Para comprender las cosas profundas de la revelación divina, del consejo y los propósitos eternos de Dios. Para eso, en este contexto, se nos ha dado sabiduría, pero también nos ha dado ¿qué? Inteligencia. ¿Pero qué es inteligencia? Promesas. ¿Qué es inteligencia? Entendimiento. Es la capacidad para usar bien la comprensión de la revelación. O sea, es la capacidad para usar bien la sabiduría. ¿Qué nos ha dado Dios? Sabiduría e inteligencia. ¿Para comprender qué? Sus propósitos, sus consejos de su plan divino. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este versículo 9 dice que Dios quiere darnos, ¿qué es lo que nos quiere dar? Aparece la palabra conocer, ¿cierto? Dios quiere darnos un buen conocimiento. ¿Conocimiento de qué? No, veamos la frase completa. No, ahí hay una palabra. Habla de un misterio, ¿cierto? No ministerio, habla de un misterio, el misterio de su voluntad. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Luego con el Señor hay cosas misteriosas, porque cuando uno le hablaban de misterio de pequeño o actualmente, es como algo que asusta, algo que asusta, que causa terror, que causa miedo. Y acá dice que el Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, por eso nos dio sabiduría y nos dio inteligencia para que podamos entender ese misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio en las Escrituras? Un misterio en las Escrituras es algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento, o sea que no fue revelado antes de la venida de Cristo, pero que Dios lo ha revelado ahora, lo ha revelado por medio de los apóstoles. Y tantas de las cosas que dice el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, no fueron reveladas en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es ese misterio? ¿A qué se refiere ese misterio? Porque cuando uno habla de misterio, entonces él se lo guardó como si fuera la voluntad de alguien arbitrario y egoísta, un déspota, sino más bien al Señor le agradó diseñar algo que glorificara a su Hijo al máximo y que contribuyera al supremo bienestar de cada uno de nosotros como creyentes. Pero ahí dice, según su, hay una palabra, ¿no? Beneplácito. ¿Qué es eso del beneplácito? Bueno, esa es una palabra, hay dos palabras. Bene y plácito. Buen placer. Es decir, según su bondad, según su buen plan, con gusto. O sea, al Señor le gustó, le plació, lo planeó hacer
y revelar este misterio al Nuevo Testamento, a nosotros hoy día. A Él le plació hacerlo de esa manera. Versículo 10. ¿Cuál es el misterio? De reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están ¿en dónde? En la tierra. Ese misterio está ahí en ese versículo. Su voluntad. Debemos preguntarnos lo siguiente para poderlo definir. ¿Cuál es su voluntad que estaba escondida antes de la venida de Cristo entonces? ¿Cuál es? Versículo 10. ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien lea lo igual? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación y cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien. Dice, habla del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Cuando usted lee el texto, esas son las preguntas que usted se debe hacer. ¿Cuáles tiempos? Porque dice de reunir todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Aquí los tiempos se refiere, escúchelo bien, al tiempo del milenio. Esos son los tiempos. ¿Cuándo? Ahí dice algo. Cuando todos los propósitos de Dios, en cuanto al tiempo, ahí en ese tiempo serán cumplidos. En ese tiempo del milenio o reino milenial es cuando todo estará bajo el mando ¿de quién? De Cristo, que Él mismo va a gobernar desde Jerusalén. Entonces, Él será el juez todopoderoso. Él será el Rey Supremo, quien reinará sobre todas las personas y todas las cosas. Será Rey aquí en la tierra y también en el cielo. En ese tiempo, la restauración del mundo. Va a haber la remoción del esterco del pecado y paz universal. Solamente será posible ¿por quién? Por Jesucristo y su obra consumada. La gente pide paz hoy día, pero vea que ni siquiera firmarla en la parte de abajo de una hoja después de muchos años en muchos países es suficiente para encontrar la paz. ¿Qué dice el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Quién es el que da la paz? Yo os doy la paz. El Señor es el que da la paz. Por el momento el Señor está interesado en que nosotros tengamos paz. ¿Cómo? ¿De qué tipo? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene paz con Dios. Claro que la tiene que tener. ¿Por qué? Porque Cristo murió por sus pecados y Él intermedia entre nosotros y Dios. Y Él se nos da paz. Además de tener la paz de Dios en nuestros corazones. Pero ese misterio que dice aquí el apóstol Pablo en este texto de Efesios hace referencia al tiempo del milenio donde el Señor va a gobernar y va a restaurar en ese tiempo todas las cosas. Cristo va a ser la cabeza, el eje alrededor del cual se va a mover todo en ese momento. Actualmente lo hace, pero ya ahí en ese reino milenial Él va a ser el gobernante de todas las naciones. ¿Y dónde nos lo ha revelado el Señor? En la palabra. En la palabra. Claro, cuando uno lo lee a simple vista, le puede pasar lo que le pasó a usted al leerlo antes de que yo lo explicara. Uno lo lee y ya, pero ahora ya su concepto debe ser diferente. ¿Por qué? Porque ya se lo expliqué. Porque cuando le pregunte entonces ese versículo a qué se refiere, ¿cuándo es que el Señor va a reunir todas las cosas en Cristo? En la dispensación del cumplimiento. Bueno, esa dispensación es la del reino milenial. Nosotros como iglesia local somos dispensacionalistas, es decir, creemos en las dispensaciones. ¿Qué es eso? Para que lo puedan comprender un poco más, son épocas en las que está dividida la Biblia. Esta época, dispensación, es la dispensación de la iglesia o de la gracia en su estricto sentido. Hay una dispensación que se llama la dispensación del reino milenial. En ese momento es cuando se va a llevar a cabo lo que está diciendo este versículo 9 y versículo 10. Entonces, la bendición que aparece allí en el versículo 8 al 10 es que nos ha dado entendimiento para su plan futuro. Ahora vamos a ver la otra bendición. Está en el versículo 11 al 12. A ver, versículo 11 al 12. En él, ¿quién es ese él? Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas,
según el designio de su voluntad. Versículo 2. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, la otra bendición que aparece ahí, ¿cuál es? ¿Qué pueden ver ustedes en esos dos versículos? ¿Cuál es la bendición que aparece? ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Eso, hay que tomar todo el texto. Ha prometido herencia, una herencia del Señor Jesús. Pero ahora, ahí dice nosotros los que primeramente esperábamos en Él. Entonces, una herencia en el Señor Jesús a los judíos que creyeron. ¿Cómo? Una herencia en el Señor Jesús a los judíos que creyeron. ¿Qué herencia? ¿Qué herencia? ¿Qué hacemos nosotros con una herencia? ¿Para qué nos sirve una herencia? Si usted ha recibido una herencia, ¿qué ha hecho con esa herencia? Material. ¿La tiene guardada? Si fue dinero, me imagino que está en el banco y estará usted haciendo algo para ganar sobre ella. Si fue una tierra, me imagino que estará pensando cómo trabajar sobre esa tierra. Puede ser hasta un esfero y uno lo guarda, porque es una herencia. ¿Y es algo de qué tipo? Valioso, ¿cierto? Y es guardado con recelo. Bueno, aquí el texto 11, en él asimismo tuvimos herencia. ¿A qué herencia se refiere? A ver. ¿A qué herencia se refiere? Bueno, ahí están ustedes comprando. Pablo nos aclaró en el versículo 3 qué es lo que incluye nuestra herencia. Lea el versículo 3, 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia incluye ¿qué? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo nosotros como creyentes heredamos toda promesa que Dios ha hecho gracias al Señor. El apóstol Pedro nos dice allí en 2 de Pedro 1, 3 y 4, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y, aquí está, también nos ha dado, vea cómo llama esas promesas, preciosas y grandísimas promesas. Y el apóstol Pablo dice que esto incluye todo lo prometido por Dios, como dice 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Qué ha prometido? Cantamos un himno que dice así, ¿cierto? Todas las promesas del Señor Jesús son ¿qué? Son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, bueno, siguiendo yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y sigue diciendo, ¿cierto? Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Dios, en esta bendición, ha prometido una herencia del Señor Jesús a los judíos que creyeron en Él. Sí, a los que primero, ellos creyeron primero que nosotros. Pero ¿qué estamos diciendo? Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego sigue diciendo el texto 11, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito de Dios. Escúchenme bien, habiendo sido predestinados. ¿Cómo? ¿Conforme a quién? Al propósito de Dios. Usted y yo, amados hermanos, debemos ser conscientes de que somos lo que somos debido a lo que Dios decidió hacer de nosotros antes de nacer, antes de cualquier otro hubiera nacido también. Desde la eternidad, desde el pasado eterno, el Señor declaró que todo pecador elegido, sin importar cuán vil, cuán rebelde, cuán inútil y merecedor solo de la muerte pudiera ser, quien confiara en su Hijo sería hecho tan justo como aquel en quien había depositado su confianza. Entonces, como el apóstol Pablo ya ha establecido en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió el Señor? ¿Desde cuándo nos escogió?
Habiendo sido predestinados, pero conforme al propósito de Dios. ¿Quién le va a poner pregunta a Dios? ¿Por qué hiciste así, como dice Romanos capítulo 11? ¿Por qué? ¿Quién le va a preguntar? ¿Quién le va a examinar? Ahí el texto de Romanos 11 dice, porque Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, dice el texto allí. Según habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios. Y vea cómo sigue diciendo ese versículo 12, la parte A, según el designio de su voluntad. ¿Sabe usted qué es un designio? A ver, ¿qué es un designio? El designio. ¿Según qué? La determinación de su voluntad. Según o de acuerdo con su plan. Según así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Usted mismo lee allí en Mateo 28, del 18 al 20, como dice que Él tiene ¿qué? Todo poder en donde, en el cielo y en la tierra. Y Él hace en el cielo y en la tierra como Él quiere, pero todo ¿para qué? Para su honra y gloria. ¿Qué es lo que desea Dios al permitir que tantas generaciones hayan leído estos versículos? ¿Qué es lo que Dios desea? Que las generaciones alaben la gloria del Señor, con la proclamación y el despliegue de ver la gloria del Señor. Y es por eso que el Señor nos redimió. Y es por eso que el Señor redime en Cristo. La palabra de Dios presenta la salvación desde el lado de Dios, a fin de que Él siempre reciba todo el crédito, como debe ser. Y no porque sea mi Dios, sino porque de Él y por Él. O como dice Él, para que seamos para la alabanza de su gloria, para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos alabando al Señor, glorificando al Señor con nuestras vidas por su salvación? ¿Nos podemos dar cuenta por esa salvación tan grande que tenemos? Es una salvación, no la vamos a perder, porque como todo lo que estamos viendo, no depende ni dependió ni dependerá de nosotros. ¿De quién depende todo lo que estamos diciendo? Del Señor. Pero la pregunta es, ¿usted alaba, honra, glorifica al Señor por esta salvación, por habernos predestinado conforme al propósito de Dios? Somos conscientes de que somos lo que somos debido a lo que Dios decidió hacer de nosotros antes de cualquier ser humano fuera creado. Y Dios decidió hacer de nosotros ¿qué? Sus hijos. Y Dios decidió hacer de nosotros ¿qué? Santos, amados, entrañable misericordia. Y Dios decidió hacer de nosotros personas que fuéramos para la alabanza de eso, que lo alabemos con nuestra vida. No es un momento del culto, no es un momento de canciones o de cerrar los ojos y levantar las manos, sino que como forma de vida le alabemos y le glorifiquemos. Vamos a ver el versículo 12, ahí estamos. En la parte B dice, versículo 12, todo el versículo que no lo leí, dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en quién. Muy bien, que le alabemos. Y la última parte de ese versículo dice, nosotros los que primeramente esperábamos en él. ¿A qué hace referencia eso? Al carácter único de nuestra esperanza. Sí, los que primeramente esperaron en el Señor, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes creyeron primero que nosotros? A los que fue dirigida esta epístola, ¿cierto? Ellos primeramente esperaban, ¿ya? Pero esa misma esperanza de ellos es la misma esperanza de nosotros. Amén. Cristo es la única esperanza. Y aquí está la otra bendición, versículo 13. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuál es la bendición que aparece ahí? ¿Cuál es? ¿Qué ha hecho Dios? Dios nos ha sellado ¿con qué? Pero nos ha sellado con su Espíritu Santo ¿para qué? Ya somos salvos. ¿Nos ha sellado para qué? Ese sello que garantiza. Sí, sus hijos, promesa, posesión, pertenencia. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo como posesión de Él. Habiendo creído en el Señor. Es como el apóstol explica su carta a los Romanos,
Romanos 10:17. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? ¿A partir de qué? La fe viene a partir de una respuesta positiva a la palabra de Dios. Claro, usted ha hablado la palabra, ha presentado el Evangelio y las respuestas pues no han sido positivas, pero bueno, nuestra responsabilidad es hablar. Pero quiero preguntar antes de continuar, ¿cuál es su respuesta a la palabra de Dios? Porque la fe viene a partir de una respuesta positiva a la palabra de Dios. No es solamente el Evangelio que la persona crea, sino después de ser creyentes, ¿cuál está siendo su respuesta a la palabra? ¿Qué le está diciendo la palabra? Una respuesta positiva a la palabra es hacer lo que la palabra de Dios dice. Claro, Santiago 1:22-25. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué le dice la palabra de Dios a usted diariamente? Lo que sigue diciendo el versículo. Hay una frase, habiendo creído en quién, en Él. Y aquí Pablo está haciendo el énfasis en el medio por el cual se apropia la salvación. Está hablando aquí de la uniformidad y la universalidad de tal medio. Y la fe es la respuesta que el ser humano debe tener al propósito de Dios de elección. La determinación de Dios con respecto a los hombres se llama elección. O sea, Dios determina, eso se llama elección. Y la determinación de nosotros, del ser humano, con respecto a Dios, se llama fe. Cuando Dios determina, se llama elección. Estoy hablando en cuanto a salvación, ¿no? Y cuando yo creo, yo determino, cuando el ser humano determina, se llama fe. En la elección, Dios da sus promesas. ¿Y qué hace el hombre? El hombre la recibe por el único medio que hay para recibir salvación, por la fe. Por la fe. Aquí hay algo más. Habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué sirve un sello? Ya hemos hablado varias veces. Usted va al médico y saca su cita, y el médico lo escucha, y el médico entonces le da una hojita, ¿no? Y ahí le escribe el medicamento o el examen, el procedimiento que haya, y es necesario que el médico coloque un sello y la firma. Bueno, usted se fue para su examen de laboratorio y le pide esa hoja. ¿Qué pasa si no tiene el sello? Imagínense. ¿Qué tiene que hacer? Fila otra vez, el mismo médico. Y eso los tiempos se extienden, ¿cierto? Es una muestra de que el sello es muy importante. Un diploma de la universidad, el sello es muy importante de la universidad, de rectoría, secretaría, decanatura, bueno, es muy importante. Documentos, compras, ventas de casa, es importante el sello. La palabra de Dios dice acá que habiendo en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello que me identifica. Tan pronto como una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, o sea, eso es instantáneo, viene a morar, a hacer su residencia en la vida de ese individuo. Por eso la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No puede estar el Espíritu Santo y estarle a ese creyente sacando luego demonios. Está el Espíritu Santo porque creyó, o siguen los demonios porque no ha creído. Pero entra el Espíritu Santo a morar. La vida en Jesucristo es diferente. ¿Por qué? Se supone porque el Espíritu Santo está en la persona. Ahora, si su vida como creyente, nuestra vida como creyentes, no es diferente a lo que era antes de recibir a Cristo, a ella. Sí, si no es diferente. Porque se supone que el Espíritu Santo mora en el creyente, le guía la verdad, le enseña, le dirige, le habla la conciencia, le redarguye, le instruye.
Pero si no es diferente su vida a lo que era antes de recibir a Cristo, entonces muy seguramente creyente no es, porque no hay una manifestación de la guía del Espíritu Santo en ese creyente. Al estar el Espíritu Santo en nosotros es para investirnos de poder, para equiparnos para el ministerio y para cumplir funciones específicas mediante los dones que nos ha dado. ¿Tiene usted dones espirituales? ¿Tiene algún don espiritual? Usted tiene el Espíritu Santo y seguramente usted tendrá uno, dos o más dones. Y eso posteriormente hablaremos de esa parte, que cuando no los desarrollamos, pues el desarrollo de la iglesia local se siente como que se estanca porque la gente no hace la función que le corresponde hacer. O tiene cosas en su vida y no las soluciona, entonces por eso tampoco lo puede desarrollar. El Espíritu Santo es nuestro defensor y el que nos consuela. El Espíritu Santo nos protege y nos anima. El Espíritu Santo garantiza nuestra herencia en Jesucristo, como dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, como decíamos en los versículos anteriores, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Algo más, que el Espíritu Santo es nuestra fuerza, es nuestra fuente de seguridad, es nuestra garantía absoluta. Otra más, que como creyentes no tenemos por qué estar pidiendo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven esta mañana. Y quédese esperando que venga. Sí, que otro lo hace, dejémoslo saber, pero nosotros no tenemos por qué estar pidiendo que venga el Espíritu Santo. Escuchaba una canción hace unos días que decía: quítame todo lo que quieres, pero no me quites tu Espíritu Santo. ¿No? ¿Sabes esas canciones en qué están basadas? Sí, en partes de la Biblia, porque sí hay partes de la Biblia donde el Señor se quitaba su Santo Espíritu. Pero, mala comprensión aquí. ¿Sabe quién el Señor, quién oraba y le pedía al Señor que no quitara de su Santo Espíritu? David. Pero era porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? No moraba permanentemente en la persona. Venía sobre unas personas para unos trabajos específicos, pero no moraba permanentemente. Pero desde Hechos capítulo 2 en adelante, el Espíritu Santo vino a morar en el creyente. Donde está el Espíritu de Dios de libertad, usted no tiene por qué pedirlo. ¿Por qué? Porque está como un sello. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo se sale? ¿Qué pasa si el Espíritu Santo se sale? Deja usted de ser creyente. Y cuando vuelve y entra el Espíritu Santo, vuelve y es creyente. ¿Será que en una situación como esta sí se da? Que el Espíritu Santo se sale de uno y otra vez vuelve y entra y sale, y entra y sale y entra, y es un jueguito ahí. ¿Sí? Si se sale el Espíritu Santo, ese lapso entre que se sale y volviera a entrar, digamos que eso fuera cierto, pues dejaríamos de ser hijos de Dios. Porque Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de él. Entonces no sale porque está como un sello ahí en nosotros. El sello del que Pablo habla aquí en este versículo se refería a una marca oficial de identificación que se colocaba en una carta, que se colocaba en algún documento que era importante, como estamos diciendo. El sello por lo general lo hacían de cera caliente, que se colocaba sobre el documento, y luego cuando la cera estaba caliente, la persona que mandaba el documento le estampaba con un anillo oficial. Entonces el documento de ese modo quedaba identificado legalmente con la autoridad de la persona a quien pertenecía la firma. Y esta es la idea que coloca Pablo aquí. Eso de que fuisteis sellados en Cristo con el Espíritu Santo en la promesa. El Espíritu Santo en nosotros tiene 4 significados. Rápido, véanlo aquí. 1. El Espíritu Santo en nosotros nos da, escúchelo bien, seguridad. El Espíritu Santo nos da autenticidad. El Espíritu Santo nos da propiedad y autoridad, que es a la que le gusta más de uno. ¡Fuera Satanás! Y creen que eso es autoridad. Eso no es así. Cuando habla de que el Espíritu Santo nos da seguridad, habla de un sentido infinitamente más grande. O sea, el Espíritu Santo nos asegura como creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está hasta el día de la redención de la posesión adquirida. O sea, garantía de salvación. Otro, el Espíritu Santo nos da autenticidad. ¿Qué es eso? Pues que el Espíritu Santo,
cuando viene a morar el creyente, se estampa como un sello en nosotros. Como si el Señor dijera lo siguiente: esa persona me pertenece, ¿sí? Y es ciudadano auténtico de mi reino divino y parte de mi familia. No tenemos que pedir nada. Escuchen las noticias. Soy muy dado a escuchar noticias. Y canonizan gente. Santifican. No, nosotros ya estamos canonizados. Ya estamos sellados. Y lo que nos identifica de alguien que no es creyente, ¿qué es? La Biblia abajo del brazo. No, la Biblia del celular. La vestimenta de aleluya, manga larga y esas cosas. Eso es lo que nos identifica. Tengo un sello que el Señor me ha dado, y es el Espíritu Santo. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo ve? Sí, Dios lo ve, pero los efectos del Espíritu Santo en nuestra vida se tienen que ver. ¿Recuerdan lo que Jesús le decía a Nicodemo en Juan capítulo 3? Nosotros no vemos el aire, pero vemos los estragos que hace el aire. Al Espíritu Santo, que Dios, no lo vemos, pero sí podemos ver el cambio que el Espíritu Santo produce en quién, en una persona. Amén. Eso es autenticidad. Otro, el Espíritu Santo da propiedad. Cada vez que el Espíritu Santo sella a un creyente, le marca como posesión divina, y a partir de ese momento ese creyente le pertenece del todo y por toda la eternidad. ¿A quién? Al Señor. ¿Sabe qué declara? ¿Qué manifiesta? Bueno, esta declaración sí se declara. Esta parte declara que la transacción de salvación es oficial, es definitiva, ya está terminado. Es de mi Hijo y nada lo cambia. El Espíritu Santo da autoridad. Este fue el que dije hace un momento. El que más le gusta es que tenemos autoridad, ¿no? Y sí es cierto, sí tenemos autoridad. Cuando como creyentes fuimos sellados con el Espíritu Santo, también somos delegados con una autoridad. ¿Saben para qué? Para proclamar, enseñar, ministrar y defender la palabra de Dios y su evangelio con la autoridad de ¿quién? Del Señor. Claro. Y se nos ha otorgado también autoridad en el aspecto de ¿qué? Claro que podemos orar. Podemos orar por un enfermo y en la voluntad del Señor, el Señor obra o decide no orar. Claro, si se le presenta a usted estará pensando en eso, en la autoridad con alguien endemoniado o alguna cosa. Claro, tengo la autoridad de orar, pero no forma de una gritería, porque vamos con el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y terminamos leyendo el versículo 14. ¿Qué es el Espíritu Santo según el versículo 14? Que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pero si se fijan, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su nombre, en Él, ¿depende algo de nosotros? ¿No? Este es otro de los motivos de los tantos que hemos estudiado, por lo cual enseñamos lo que dice la Biblia, que la salvación es eterna, segura, no se pierde, porque es que nada de la salvación depende de nosotros. ¿Depende de quién? Del Señor. ¿Qué significa las arras de nuestra herencia? Esto es un término, yo no sé. Sí. Señor. Anticipo. Las arras. Por allá de pequeño lo escuché. Sí. Se refería originalmente, muy bien, a un pago inicial, a un depósito de seguridad para asegurar la ejecución de una compra. Entonces daba una parte, las arras. ¿Lo escuché alguna vez, hermano? Buscado. Hay algunas arras, lo que hay perdido. Era mío. Entonces, ese anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. ¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo. Lo tenemos de parte de Dios. De que hay una garantía de que nos va a dar lo que nos prometió. Y de que ahora hace de que seamos su pueblo. Y el Espíritu Santo hace de que sí va a cumplir su promesa. Como creyentes tenemos al Espíritu Santo como las arras divinas de nuestra herencia. Es la cuota inicial de lo prometido por Dios, como el cumplimiento pleno de esas bendiciones espirituales. Del versículo 3, en los lugares celestiales
en Cristo. Un día, eso será completo. Ahora disfrutamos, claro que disfrutamos de salvación, pero un día esa herencia será ¿de qué tipo? Completa. Entonces, esas promesas están aseguradas, esas promesas están garantizadas con una certeza que solamente Dios pudo suministrar. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Es como si él hubiera hecho un juramento irrevocable. Es como el anillo de compromiso divino, por así decirlo, que garantiza que como la esposa de Cristo nunca vamos a ser desatendidos y nunca vamos a ser abandonados. Un versículo, dos versículos. Primera de Corintios 1, 22. Primera de Corintios, perdón. Si es Corintios, pero no es primera, es segunda. Segunda de Corintios 1:22, ¿qué dice segunda de Corintios 1:22? Dice así, el cual también nos ha sellado y nos ha dado ¿qué? Las alas del Espíritu, ¿en dónde? Qué bueno. Y 5:5, segunda de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado ¿qué? ¿Qué nos ha dado? Amén. Todos hermanos terminamos diciendo que cuando Dios libre nuestros cuerpos de la presencia y aflicción del pecado, enfermedad y muerte, transformándonos para que seamos como el Señor Jesucristo y Él nos lleve al cielo, ¿qué vamos a hacer cuando estemos en el cielo? ¿Qué vamos a hacer? Lo que dice el texto. Le vamos a dar toda la alabanza y lo vamos a glorificar. Lo haremos con un gozo, una alegría, porque ahí vamos a entender. Uno dirá, ahí sí voy a entender cuán grande y maravilloso es Él. Sí, apenas aquí a este lado de todo este mundo, la eternidad, la creación de Dios, por decirlo de alguna manera, entendemos una parte. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a entender todito. Y le vamos a admirar y diremos al Señor, cuán grandes cosas has hecho tú por nosotros. Entonces, ya pertenezco a Cristo, pertenece, no solo por el tiempo que por la eternidad. Saberlo es lo mejor. Saber es lo mejor que se ve. Que cuando Dios nos libre de estos cuerpos, amados hermanos, de la presencia, de la aflicción del pecado, de la enfermedad, de la muerte, el Señor nos transformará. No nos vamos a cansar por toda la eternidad de darle gracias al Señor. Apocalipsis capítulo 5 dice, un cántico nuevo. Dice, canta el Cordero de Dios, la raíz del Cordero. Y le vamos a decir al Señor, Santo, Santo, Santo. Y no nos vamos a cansar. Y no va a estar uno mirando el reloj. Está muy largo, está largo. Vamos a cantar por toda la eternidad. Y le vamos a glorificar. Y vamos a bendecir el santo nombre del Señor. Y vamos a tener todo y vamos a estar completos. No nos va a faltar nada. Y vamos a alabar al que vive en una porción de los hijos. Eso nos da alegría. Aquí en esta parte nos debe dar alegría y gozo. Y que si nos muriéramos más tarde o mañana, amén. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, alabamos tu nombre, Padre Celestial. Lo glorificamos en esta mañana. Gracias porque ya pertenecemos a ti. Tú perteneces a nosotros, no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Señor, y gracias porque nos dices tu palabra, que nosotros debemos decir grandes y maravillosas cosas por todo lo que tú nos has dado en Cristo. No depende de nosotros, nada la salvación de tu obrar, por gracia y misericordia. Que debemos hacer es defender, descansar, fortalecernos en ti, en el poder de tu fuerza, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te damos muchísimas gracias en esta mañana porque nos has hecho aceptos en el amado, en Cristo. Nos miras en Cristo, a través de Cristo, santos, amados, de entrañable misericordia, amor, benignidad, bondad, fe, redimidos, reconciliados, santificados, justificados. Nos miras en Cristo
Y nos llamas a que lo que vivimos en este cuerpo presente lo vivamos tal y de acuerdo como tú nos ves. Y eso es la santificación en la vida diaria. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, el descanso, la paz, la tranquilidad que tu palabra nos trae, a saber que somos salvos de una vez y para siempre, nuestra salvación está garantizada, no nos debemos preocupar que nuestro pecado vaya a ser más pesado que tu gracia en sobreabundancia para nosotros. Has perdonado nuestro pecado y en este cuerpo presente el deseo de nuestro corazón es reverenciar y glorificar tu nombre. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, por la salvación que ahora tenemos en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, por favor. Dios les bendiga. Siéntense allí, siéntense, por favor.